Venimos a la vida con programación. La ciencia de la epigenética confirma que lo que nuestros bisabuelos hicieron aparece frecuentemente en la actualidad en el ADN de un niño. No venimos a este mundo siendo una pizarra en blanco. No somos una pizarra blanca sin nada escrito en ella. Venimos con programación. Y luego descargamos más programas de nuestros padres y otras personas, además de la cultura en la que vivimos. Hay tantos datos que limpiar que podríamos virtualmente no acabar nunca. La mayor parte de lo que necesitas limpiar está en el inconsciente. Es tu programación. Hemos heredado programas. Nadie tiene la culpa. Pero tenemos la responsabilidad de limpiar el mundo, limpiándonos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no estamos contentos, en paz con nosotros mismos o alegres. Tienes que limpiar sin parar. Es el billete de entrada para la alegría. Pero debes limpiar sin querer obtener alguna cosa, porque eso es un programa. Limpias para estar aquí, ahora. El milagro es ahora. El poder es ahora. El premio real es ahora. ¿Por qué funcionan las 4 frases? ¿De dónde vinieron? Fuera como fuese que llegaran, las 4 frases han venido para quedarse. Miles de personas las repiten ahora para sanarse a sí mismos de una gran lista de quejas. Pero, ¿por qué funcionan? Las 4 frases son palabras desencadenantes de un proceso más largo. Por ejemplo, cuando digo, lo siento, en realidad estoy pensando, lo siento por cualquier programa que haya en mi interior que generó este evento. Cuando digo, por favor, perdóname, quiero decir, por favor, perdona el hecho de que sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. Cuando digo gracias, estoy queriendo decir gracias por liberar este programa de mi ser. Cuando digo te quiero o te amo, estoy volviendo a la fuente, al cero, a la divinidad y dejando limpia mi pizarra interior. El campo de la neuroplasticidad es enriquecedor. Afirma que el cerebro puede moldearse como si fuera plástico y puede ser remoldeado y vuelto a cablear por ti. Una neuroplasticidad autodirigida. Lo más importante es que puedes llegar a un punto en el que estás experimentando este momento plenamente, siendo capaz de escuchar a lo divino, murmurar sus intenciones e inspiraciones y siendo capaz de actuar con respecto a ellas sin dudas ni miedo. Tu cerebro está diseñado para crear atajos, para comprender la realidad y detectar cualquier amenaza para tu supervivencia. Una de las formas mediante las cuales lo consigues es rellenando los huecos. No obstante, esta singular capacidad también puede generar problemas de percepción. Tu mente puede ser propensa al error y puede que tú ni siquiera te des cuenta. Es decir, tus expectativas generan los resultados que obtienes. No tienes por qué saber conscientemente cuáles son las expectativas. Llegarás a conclusiones acerca de tus propias expectativas a partir de la gente que hay a tu alrededor y de tu propio pasado. Según el Dr. Len, nuestro pasado es parte de nuestra programación. Lo que esperamos de la vida y el uno del otro viene de las conclusiones a las que hemos llegado a partir de las experiencias anteriores. En otras palabras, casi nunca vemos el momento actual con claridad. Lo vemos a través de un filtro. El Ho'oponopono nos enseña que nuestro pasado no es únicamente de esta vida. El Dr. Len dice que llevamos datos de ambas y de todas las vidas
desde el principio del universo. Tu equipaje es pesado. Hiciste las maletas para un viaje hace muchas vidas. Todavía no has deshecho la maleta, así que lo que ves y experimentas raramente es la pureza de este momento. Tu mente te está entregando todo a través de un filtro de programación preconcebida. Tu cerebro lleva a cabo juicios precipitados todo el tiempo. Está intentando ser eficiente y mantenerte a salvo, y es perezoso. Estos atajos pueden estar limitando tu capacidad para ver la realidad de la vida y para hacer cambios cuando los deseas. Puede que ni siquiera veas cómo todo y todos a tu alrededor te están influyendo, porque está sucediendo todo de forma inconsciente. El Ho'oponopono te invita a desprenderte de la programación pasada que en esencia genera estos virus mentales para perdonar a cualquiera y todas las acciones pasadas, para encontrar el amor y la aceptación en este momento. Está aquí para ayudarte a limpiarte de modo que puedas despertarte al momento actual. Es un reto. El Dr. Len no cree que lo consigamos en esta vida. La cosa a hacer a cualquier precio es limpiar. Limpia tu vida, limpia tus expectativas, limpia cualquier cosa y todo lo que te suceda que no sea el milagro de la hora. Lo que sientes ahora tiende a atraer lo que experimentarás a continuación. He dicho frecuentemente que aquello en lo que piensas con emoción, en este preciso momento, tenderá a manifestarse en tu vida en 3 días. Sea como fuere, estás, más o menos, provocando tu futuro mediante tus pensamientos más energizados. Y cuanto más puedas lograr que tus pensamientos circulen alrededor de palabras y frases positivas como sí, sí, y te amo o te quiero, más podrás mejorar tu atmósfera interna para que atraiga los milagros que buscas. Permite que tu intención de fondo sea lo que tú quieras manifestar, pero deja que tus pensamientos sean de la naturaleza más elevada que puedas imaginar. Mantén en todo lo posible pensamientos de amor, positividad, alegría y optimismo en tu conciencia. Esta es la razón por la cual los elementos clave del Ho'oponopono actual giran en torno a frases como gracias y te amo. Te ayudan a permanecer en la zona del cero. Tu intención es simplemente un lienzo blanco con un cuadro pintado en él. El cuadro es lo que te gustaría manifestar y tus pensamientos, mientras miras, deben ser positivos en general. Tu actitud global es la de hágase no mi voluntad, sino la tuya. Sin presión, sin fecha límite. En el Ho'oponopono limpiamos para oír la intención de lo divino y no la intención de nuestro ego. Después de todo, ¿acaso lo divino no sabe más que tú? Para el Dr. Len, las intenciones son limitaciones, son programas, son recuerdos. Lo más probable es que él aconsejara: no necesitas intenciones, permite que lo divino te inspire. Un día estábamos caminando el Dr. Len y yo por una carretera de tierra cuando le pregunté: ¿cómo sabes la diferencia entre un recuerdo y una inspiración? ¿Cómo sabes si tu deseo es una intención de tu ego, un recuerdo, una programación o una inspiración de la divinidad? Y el Dr. Len me contestó sin vacilar: no lo sabes. ¿Qué se supone que tenemos que hacer para saber cuál es la acción correcta? Y él me respondió: limpiar. Yo limpio cualquier decisión 3 veces. Si la misma respuesta sigue ahí al cabo de 3 limpiezas, la sigo. Limpia, limpia y limpia. Recuerda que tu realidad actual es sencillamente lo que está pasando en este momento y que está basada en los recuerdos
y las creencias que has tenido en el pasado. Vas con el piloto automático puesto. Tu futuro es, en cierta medida, predecible porque cualquiera que se fije en tu presente con objetividad podrá ver una tendencia a ir en una cierta dirección. Pero bajo esta programación hay un camino divino de la vida que está esperando que lo descubras. Es fácil leer el futuro de la gente fijándose en su campo de energía, porque la mayoría lleva puestos sus datos, sus creencias y recuerdos están ahí mismo, de modo que cualquiera puede verlos, cualquiera menos ellos, claro. Normalmente no podemos ver nuestros propios datos porque están demasiado cerca de nosotros. No es de extrañar que el Dr. Len pueda sentarse con la gente y describir su futuro, la mayor parte del cual sucede debido a lo que están creyendo justo ahora. Sus recuerdos, y no sus inspiraciones, están dirigiendo la función. Pero ellos son datos y no lo divino. A medida que limpias, cambias tu camino. A medida que practicas Ho'oponopono, limpias los datos de tu subconsciente, Unihipili, y eso te libera para disponer del camino que el divino te tiene reservado. Cuanto más limpies el yo inferior de su programación, más de tu yo superior, Aumakua, podrá guiar tu camino. ¿Preferirías decirle a lo divino qué hacer o aceptar los regalos que lo divino tiene guardados para ti? Después de todo, como dice el Dr. Len, la divinidad no es un conserje. Puedes rezar por tus deseos y peticiones y fingir que el yo consciente, Wane, sabe que es lo mejor. Pero, ¿por qué lo harías cuando la divinidad es la fuente de la magia y los milagros? Los resultados son mucho más espectaculares cuando escuchas las indicaciones y premoniciones de lo divino, entregando el control a la propia divinidad. Sigue limpiando y acepta las maravillas que te son ofrecidas. Tu vida es un milagro. Acepta el regalo. Los datos hablan y tú hablas datos. Así que no tienes el control en absoluto. ¿Cuál es tu mayor miedo? En el Ho'oponopono, un miedo es simplemente un programa, igual que en el caso del software. Solo es transferido a tu cerebro. No es ni bueno ni malo. Morna y el Dr. Len solían describir a la gente como meros ordenadores, que rara vez están tan limpios como para no tener programas. Todos los miedos no son más que programas, pero afortunadamente podemos borrarlos tan fácilmente como cualquier otra cosa, diciendo las 4 frases y la oración limpiadora que Morna nos dio. Con esta oración limpiadora estamos practicando el arte de no atraer el miedo. Cuando tenemos un programa activo en el ordenador de nuestro cerebro, atraeremos precisamente eso que amamos, odiamos o tememos. Y son nuestras emociones las que lo activan. Pero si liberamos el programa, desactivándolo, nos liberamos a nosotros mismos para estar en el momento, para ser felices ahora y para permitir a la divinidad que nos inspire e incluso que nos despierte.